Buenos días, sean bienvenidos al grupo número 10 con el tema del caso de discriminación en la vestimenta indígena en el Centro Infantil Gotitas de Miel, Educación Inicial. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de la presente investigación. Tiene como finalidad indagar un caso de la problemática de la vestimenta relacionado con la interculturalidad infantil fomentada en los derechos de los niños y niñas e inclusividad en el salón de clase. Donde se generó un conflicto debido al uso de la vestimenta tradicional indígena de parte de un niño, lo cual fue motivo de discriminación por parte de algunos padres de familia y sus compañeros. Por ende, la guardería tiene como desafío integrar un espacio donde se promueva el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la responsabilidad de ser diversidad como un valor enriquecedor, donde la falta de preparación en la comunidad educativa para asumir la diversidad cultural como parte integral del proceso educativo y formativo. Este proyecto se enmarca principalmente, está basado por una propuesta de integrar estrategias basadas en los principios de la equidad, el respeto por los derechos de los niños y niñas. Además, contribuyendo a un centro infantil más justo y respetuoso y coherente. Ya, vamos a hablar un poco más del caso de discriminación por la vestimenta, donde se generó en el centro infantil Gotitas de Miel. Se refleja un caso de conflicto intercultural, donde se evidencia la falta de reconocimiento y valoración por la diversidad cultural por parte de algunos miembros de la comunidad educativa, padres de familia, incluso docentes y niños. El punto focal del conflicto, como vemos, es la vestimenta tradicional indígena, que el niño pertenece a una comunidad llamada el Sucre, ¿no? Entonces, es interpretada por sus compañeros y algunos padres como algo raro, algo inadecuado en el entorno educativo. En el diagnóstico se realizó un análisis pedagógico donde se identifica que la docente carece de herramientas formativas para gestionar la diversidad cultural como algo positivo. Además, hablando de términos sociales y afectivos, se observa un posible riesgo de exclusión y discriminación y baja autoestima de parte del niño afectado. En el ambiente escolar carece de un enfoque intercultural práctico, sin estrategias ni actividades pedagógicas que promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural como una riqueza. Al hablar del diagnóstico, se puede comprender que el problema no está en la vestimenta del niño, más bien está en la falta de preparación del entorno escolar para integrar y valorar la diversidad cultural. Objetivo: indagar estrategias ante problemáticas de la discriminación relacionadas con el uso de vestimentas tradicionales indígenas en el Centro Infantil Gotitas de Miel, considerando el enfoque intercultural, los derechos de la infancia y la importancia de la inclusión en el aula, ya que esto nos ayuda a contribuir al desarrollo de una cultura escolar justa y equitativa en la educación inicial, fundamentada en el respeto, la equidad, los derechos de la infancia. En un contexto social cada vez más plural, es indispensable que la educación inicial, como primera etapa del desarrollo integral del niño, se constituya en un espacio que no solo respete, sino que también celebre la diferencia. La escuela, como formadora de identidad y ciudadanía, debe fomentar prácticas pedagógicas que promuevan el respeto, la equidad y la inclusión, alineadas con los derechos de los niños y niñas. Tiene una alta relevancia social y pedagógica, ya que propone transformar la realidad
áulica mediante la implementación de estrategias interculturales que fortalezcan una cultura escolar inclusiva a través de actividades didácticas, formación docente y metodologías participativas. Se busca no solo sensibilizar a la comunidad educativa, sino también ofrecer herramientas concretas para integrar la diversidad como un valor que enriquece el aprendizaje y la convivencia enmarcados en los principios de equidad, inclusión y el respeto por los derechos de la infancia. La vestimenta intercultural infantil en el Ecuador. Los valores y pertenencia. La vestimenta tradicional refleja la identidad cultural de los pueblos originarios, afrodescendientes y montubios. La vestimenta es una expresión de la historia de nuestros pueblos. En la región sierra, los pueblos quichuas como otavalos, saraguros, salasacas, los niños usan ponchos, pantalones blancos, sombreros y las niñas usan anacos, blusas bordadas y collares. La vestimenta funcional para el clima y con significado espiritual. En nuestra región costa existe una diversidad afroecuatoriana, montubia y mestiza. La vestimenta afro utilizan colores vivos como faldas largas, marimba. En la vestimenta montubia utilizan sombreros, vestidos con vuelos, asociados a la vida rural y el trabajo agrícola. En nuestra región amazónica, los pueblos como Shuar, Quichua, Amazónico, Guarani, usan de fibras, plumas, semillas y pinturas. La vestimenta está ligada a la naturaleza y a los rituales. La influencia urbana en niños que migran. El derecho cultural a conservar la identidad está en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. La escuela debe permitir el uso de la vestimenta tradicional, educar en el respeto a la diversidad. El rol como docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar la cultura en clase, en el arte, en la parte social y en la lengua. Invitar a las familias a compartir las tradiciones. Evitar imponer uniformes que borren la identidad de nuestros niños. La vestimenta no es solo usar ropa, es la identidad de los pueblos. La inclusión comienza cuando valoramos lo diverso. La escuela debe ser un espacio donde cada niño se sienta orgulloso. La vestimenta tradicional no solo representa una expresión cultural externa, sino que también cumple una función clave en la construcción de la identidad individual y colectiva del niño. Cuando los estudiantes son valorados por su forma de vestir, especialmente si provienen de sus raíces indígenas, afroecuatorianas o campesinas. Propuesta de solución, estrategias de intervención. Para dar respuesta al conflicto intercultural generado en torno a la vestimenta tradicional de un niño indígena, se proponen estrategias de intervención integrales que actúen a nivel pedagógico, institucional y familiar. Como número 1 tenemos la formación docente en interculturalidad y educación inclusiva. Aquí vamos a desarrollar talleres permanentes de formación para el personal docente sobre interculturalidad, diversidad cultural, identidad y derechos de niños y niñas, para así poder abordar situaciones de discriminación, prejuicio o exclusión dentro del aula. También vamos a establecer protocolos claros. Como estrategia número 2 tenemos diseño de propuestas pedagógicas con enfoque intercultural. Aquí vamos a planificar actividades educativas que integren y valoren las distintas culturas presentes en la comunidad escolar, como exposiciones de vestimenta, música, danza y relatos tradicionales.
También vamos a incluir proyectos áulicos sobre identidad y pertinencia, donde los niños puedan expresar su cultura familiar y aprender de la diversidad del grupo. También vamos a usar materiales didácticos, ejemplo, cuentos, imágenes, juegos, canciones. Asimismo, vamos a crear espacios para actividades lúdicas dentro del diálogo y resolución pacífica de conflictos adecuados a la edad de los niños, para que así puedan fomentar el respeto y la empatía. Como propuesta y estrategia número 3 tenemos participación activa de las familias y la comunidad. Aquí vamos a realizar reuniones y conversatorios con padres y madres de familia para sensibilizar sobre la importancia del respeto intercultural y los efectos de la discriminación. Vamos a involucrar a las familias en actividades escolares interculturales, donde ellos puedan compartir sus tradiciones, lenguas, vestimentas y conocimientos ancestrales. Por último, vamos a establecer alianzas con representantes de comunidades indígenas locales, para así de esta forma fortalecer el vínculo de la escuela-comunidad y así enriquecer las prácticas educativas. Respeto a la diversidad cultural desde la primera infancia, ya que en esta etapa se forma la identidad. Los prejuicios pueden surgir tempranamente si no se promueve la inclusión. La vestimenta tradicional indígena debe valorarse como una expresión cultural y no ser motivo de discriminación. Los espacios educativos deben impulsar prácticas pedagógicas que construyan una sociedad plural y equitativa. Es muy importante ofrecer formación continua a los docentes en interculturalidad, inclusión y derechos a la infancia para que desarrollen herramientas pedagógicas que aborden la diversidad cultural de forma positiva. Esta capacitación debe incluir casos reales, resolución de conflictos y conocimientos culturales, permitiendo prevenir la discriminación y fomentar el respeto. El docente, como mediador y agente de cambio, necesita un respaldo institucional para construir entornos positivos desde la educación inicial.